Pues a lo dicho, queridos, de nuevo, sed bienvenidos. Eh, a ver, bueno, ya he visto que estáis medianamente al día con vuestros trabajos. Digo medianamente porque faltan cosas, detalles. Revisar detalles, porque en algunos casos habéis hecho cosas posteriores y habéis dejado algo anterior. Espero que no se os olvide que tenéis esos huequecitos ahí para irlo cubriendo, ¿vale? Bueno, recordar también que la próxima semana, eh, bueno, que ya aparecerán los apuntes a partir de las 9, de que acabemos la clase. A partir de la semana tenemos doble entrega de trabajo, ¿vale? Lo mismo que estáis haciendo ahora, solo que el doble. O sea, eh, tenemos lo que vamos a ver hoy en cuanto a lo que tiene que ver con canonicidad, por un lado, y por otro lado, preservación y transmisión. Así que así está previsto. Espero que no sea sorpresa y que podéis hacer sendos trabajos, ¿vale? Así que la próxima semana espero, o a lo largo de esta semana, mejor dicho, espero vuestros dos trabajos de la clase de hoy, de los temas que trataremos hoy. ¿Alguna pregunta en este sentido o algo que necesitéis Sí, información? profe, yo tenía una pregunta sobre eso y es que, ok, vimos la semana pasada una clase sobre la inerrancia y esta semana es de la canonicidad. Entonces, ¿el trabajo es sobre ambos o es a partir, No, el el de trabajo inerrancia es un trabajo, es ¿cierto? un trabajo, es un trabajo solamente de esa semana. ¿Eh? La clase de hoy tiene que ver con canonicidad y preservación y transmisión. Entonces serían dos trabajos. O sea, una cosa es lo de la semana pasada, ¿eh? Que algunos ya habéis entregado, y otra es la de esta propia semana, que son dos trabajos, por eso decía, uno es canonicidad de la Biblia, 2 páginas, y preservación y transmisión, otras 2 páginas, ¿eh? O sea, de los dos temas, tanto preservación y transmisión, los dos van incluidos en esas 2 páginas. ¿Vale? ¿Alguna aclaración más en este sentido? Todo está bien, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues entonces comenzamos nuestra clase. A ver qué tengo yo por aquí. Vale, pues entonces tenemos por delante hoy entonces todo lo que tiene que ver con canonicidad en esa progresión semana a semana de todo lo que es bibliología. Hoy nos toca pararnos, en el tiempo que nos dé esta clase, en el tema de todo lo que tiene que ver con la canonicidad de, de la escritura, y también diremos algo sobre lo que es la preservación y transmisión, aunque en realidad todo formaría parte, por decirlo de alguna manera, de lo que sería la preservación de las escrituras, ¿no? Porque precisamente porque Dios ha preservado las escrituras es por lo que tenemos un canon en el cual confirma qué es lo que realmente Dios ha establecido, y así lo ha recibido la Iglesia y por tanto lo acepta como tal, como palabra autoritativa de Dios. Y también como consecuencia, pues viene la transmisión de desplegar todos esos recursos de verdad, toda la verdad de la Escritura hacia otros. Entonces, prácticamente todo está metido en ese tema. Pero lo cierto es que cuando hablamos de doctrina, de la doctrina de la Biblia, de lo que es la canonicidad de las Escrituras, quizás hay un pasaje que para mí, de alguna manera, representa muy bien lo que vamos a estudiar o repasar a lo largo de esta tarde. Y es este pasaje que, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que
por el Evangelio os ha sido predicada. Entonces, una cosa tenemos clara, debemos de tenerla, es que Dios prometió que Él preservaría su palabra. Y ciertamente tenemos abundante evidencia de ello. A través de la historia ha habido hombres que han tratado de destruir las escrituras, pero a pesar de todo, a pesar de toda esa virulencia, ese ataque a lo largo de cada generación ha tenido su contribución en este sentido, contribución negativa, evidentemente, pero a pesar de todo eso, las escrituras han sido preservadas. Por ejemplo, a principios del siglo, cuando el emperador romano Diocleciano, él dijo, la religión cristiana ha sido destruida y la adoración de los dioses es restaurada. Bueno, eso dijo él, creyó que con eso había prácticamente sentenciado al cristianismo, pero lo cierto es que 10 años después de su declaración, el cristianismo prácticamente ya había inundado el mundo. También Voltaire, que también es bastante conocido en estos sentidos contrarios a la escritura, ese filósofo francés, él dijo, de aquí a 50 años el mundo no escuchará más de la Biblia, dijo él eso. Y exactamente pasados 50 años ocurrió que la Sociedad Bíblica de Génova trajo la imprenta en la que Voltaire precisamente usó para imprimir sus palabras y por lo tanto la usó para imprimir más Biblias. ¿Eh? Las ironías de... También Tyndale fue uno, como bien sabéis, uno de los primeros traductores de la Biblia en inglés. Y él sufrió bastante como consecuencia de, digamos, de todo ese trabajo. Y él sufrió una cruel persecución y su tradición fue virtualmente, podríamos decir, destruida. Pero lo cierto es que los oponentes de Tyndale, con bastante alarde, decían que la Biblia no volvería a ser traducida al inglés después de toda esa virulencia contra Tyndale y sus traducciones. Sin embargo, hoy en día, pues ya sabemos, la mayoría de las Biblias impresas son Biblias en inglés y ni que decir tiene las que tenemos en otro. Y así uno tras otro, incluso tenemos también referencia de un americano, un filósofo americano, Thomas Paine. Eh, Él fue uno de los padres fundadores de la patria, parece ser, y él era un crítico bastante acérrimo de las escrituras. Y él escribió una serie de discursos en contra de la Biblia. Él incluso llegó a decir que para cuando él dijo, cuando yo termine, no habrá 5 Biblias en América, dijo él. Bueno, ni que decir tiene que podemos comprobar que Thomas Paine pues se equivocó rotundamente en su predicción acerca de la escritura y porque son muchísimas más. De hecho, cada uno de los que estamos aquí ahora posiblemente tengamos mucho más de 5 traducciones en nuestra biblioteca, sea en digital o en papel, pero ahí las tenemos. Bueno, todo esto son, por decirlo así, claras evidencias de que la Biblia permanece indestructible por mucho que lo intente generación tras generación, pero por la virtud y la tenemos indestructible, es indestructible, la Biblia permanece y todo por el poder preservador de nuestro gran Dios y Salvador. Lo maravilloso de la Biblia puede mostrarse por su formación, por su preservación y por eso, como venimos diciendo en cada una de estas semanas que nos detenemos a ver un detalle acerca de la escritura, es que por eso la palabra de Dios no es otra cosa que viva y eficaz y por lo tanto va a cumplir su objetivo, no importa digamos, los enfrentamientos que pueda tener en contra, no importa cuáles sean los tiempos, las circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, lo cierto es que la escritura tiene ese, digamos, esa cobertura
y por eso nosotros podemos realmente estar seguros de lo que la Biblia nos dice y nos enseña. Entonces, aquí lo primero que nos encontramos es el hecho del canon. Cuando habéis posiblemente ya trabajado en algo de esto para vuestros trabajos, cuando hablamos del canon de las escrituras, hablamos de la regla, por decirlo así, en la cual nosotros podemos medir prácticamente en línea recta, por decirlo así, todo lo que realmente Dios nos ha dicho y tener la seguridad de que no sea torcido un ápice de esa regla. Entonces, la palabra canon significa precisamente eso, vara de medir. Tiene el mismo, prácticamente el mismo significado tanto en hebreo, como en griego, como en latín. Entonces, y siempre se dice lo mismo, es una regla de procedimiento, de criterio, de norma, y por lo tanto es conjunto de libros reconocidos por la Iglesia cristiana como que han sido divinamente inspirados por Dios. Entonces, entonces la Biblia habla de canon, o sea, la Biblia no habla de canon, pero sí en algún momento hay detalles en los cuales se nos habla de que es prácticamente el criterio, la norma en la cual nosotros se nos ha sido dado para poder ser conducidos con rectitud conforme a los propósitos de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en segunda de Corintios capítulo 10 versículo 12 en adelante, allí se usa, digamos, de una manera metafórica y todo para indicar el gobierno de Dios para nuestro trabajo, digamos, para la providencia de Dios en cuanto a todo lo que tenemos que hacer y que Dios realmente pueda complacerse de lo que realmente nosotros estamos haciendo conforme a su voluntad, porque Él es el que, de Él parte el criterio definitivo de cuál es nuestra conducta. Dice Pablo allí, el versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Dice, pero ellos, midiéndose, y ahí aparece ya ese concepto, midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Pablo añade también en Gálatas, por ejemplo, capítulo 6 versículo 14, añade esa, digamos, esa palabra, esa regla, para andar según, conforme a Dios, según la cruz de Cristo. Y dice él allí, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Y el énfasis que queremos decir, versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, dice Pablo, a todos los que anden conforme a esa regla, ese canon, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, la Biblia es como nuestro canon sagrado, nuestras reglas sagradas. Y por lo tanto, como lo que es enarbola como la única regla de fe, como la única regla de conducta de quienes tenemos y debemos de tener como infalible la propia palabra de Dios. Entonces, en términos más técnicos, podríamos decir, podemos definir así el canon sagrado. ¿Qué es entonces? El conjunto de libros reconocidos por la Iglesia cristiana como divinamente inspirados por Dios. Entonces, el canon, cuando hablamos del canon de la Escritura, es esa colección de libros divinamente autorizada que Dios ha dado para gobernar a su pueblo. Entonces, esa sería una definición más que correcta en este sentido, para poder entender qué es lo que significa esto que en teología se usa pues muchísimas veces y para algunos les sorprende que haya esa capacidad autoritativa de nuestra Biblia y sin embargo tenemos que establecer que el fundamento de esa autoridad de la cual hablaremos, creo que será la última semana, la autoridad definitiva de la Escritura, se basa precisamente en eso y lo cual la Iglesia del Señor la reconoce y lo aplica como norma de fe y de conducta
para su vida y para la vida de la Iglesia. Entonces, aplicado a las escrituras, esa palabra se emplea por algunos escritores como equivalente a una lista de libros, pero canonicidad no es sinónimo de inspiración, pero digamos, ambas áreas son precisamente coextensivas. Eh, digamos que coextensivo en el sentido de que estamos hablando de conceptos que incluyen parte del otro o totalidad de uno o del otro. Entonces, quiere decir que aunque no sea canonicidad, no sea sinónimo de inspiración, pero precisamente se complementa y forma parte de la realidad de la que venimos hablando también. Creo que fue la semana pasada bastante extensa. Entonces, la canonicidad de la Biblia es, podríamos decir, la cualidad o carácter de las escrituras por el cual son eso, nuestra regla de vida, nuestra regla de fe y de vida como palabra infalible de así. Por tanto, canonicidad es equivalente a autoridad, ¿eh? La divina autoridad de Dios por medio de su palabra. Entonces, esta pregunta puede surgir, y de hecho surge, y en algunos casos surge de una manera en la cual se espera una respuesta que pueda satisfacer la inquietud de aquellos que puedan tener cómo es posible de que después de tantos años, después de tantas manos que ha ido pasando, de traducciones, de etcétera, cómo podemos estar realmente seguros de que la Biblia es, de que los escritos que tenemos son realmente los escritos sagrados que tenían que ser incluidos en el canon de la escritura y cuáles tenían que ser rechazados, porque todo eso fue un proceso de selección en el cual se rechazaron muchísimo, muchísimo. Entonces, lo cierto es que a lo largo de los siglos, tres principios han sido reconocidos, ampliamente reconocidos, y que fueron usados precisamente para certificar, para comprobar estos escritos que venían como resultado de la revelación y de la inspiración divina. ¿Cuáles fueron esos principios? Bueno, en primer lugar, el escrito tenía que ser de un profeta o un apóstol reconocido como su autor, o en algunos casos, como ya estaréis pensando, un asociado a ello, como el caso de Marcos, el caso de Lucas, el caso de Hebreos, Santiago, Judas. ¿eh? Después diremos algo más de esto también. En segundo lugar, el escrito no podía estar en desacuerdo, contradecir las escrituras que previamente habían sido reveladas, ya también, ¿no? Entonces no podía contradecirse en este sentido. Y en tercer lugar, el escrito necesitaba de un consenso general, de un reconocimiento por parte de la Iglesia como ciertamente un libro inspirado por Dios. Entonces, de esta manera, cuando hubieron varios conflictos, y hablaremos un poco de eso también, y hubieron conflictos en este sentido, hubieron varios concilios y se reunieron, por lo tanto, a lo largo de la historia de la Iglesia para considerar cuál era precisamente esa regla, ese canon se estableció y por lo tanto, digamos, no, a ver cómo diría, no votaron por la canonicidad de un libro, sino que más bien reconocieron después del hecho lo que Dios ya había escrito. Todo eso como consecuencia, digamos, del tiempo y del reconocimiento previo ya que venía circulando a lo largo de las iglesias desde el primer siglo. Entonces, eso podemos estar seguros de que los escritos que tenemos, y vamos a dar algunos detalles más de eso, están dentro de todo lo que llamaríamos la legalidad, que podemos estar seguros, descansar en el hecho de saber que Dios ha protegido, y hablaremos también de lo que es la preservación de las escrituras, y podemos estar realmente seguros de lo que realmente tenemos, no es otra cosa que la propia palabra de Dios. Cuando hablamos de algunos asociados, como hemos dicho antes, eh, mm, digamos que esas reglas se aplicaron tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. En el caso, por ejemplo, de Marcos y de Lucas, ellos no fueron apóstoles,
Lucas, como bien sabéis, escribió Lucas, que, bueno, nosotros con el tiempo se dividió entre Lucas y Hechos. Eh, los autores fueron considerados, de hecho, los amanuenses, por decirlo así, o los calígrafos, tanto de Pedro, el caso de Marcos, y el caso de Pablo, fue en este caso Lucas el que fue, digamos, su redactor, fue el que... Por otro lado, también Santiago y Judas fueron escritos también, como bien sabéis, por los hermanos, por los medio hermanos del Señor Jesús, mientras que los hebreos, podría decir que de todos estos libros del Nuevo Testamento sería el único, el único que no se le conoce un autor realmente, eh, digamos, claro, ¿no? Hay propuestas, pero no se desconoce cuál ha sido definitivamente su autor. Entonces, el contenido en este caso de Hebreos está de tal manera de acuerdo tanto con el Antiguo Testamento como con el Nuevo Testamento, eh, que era tan evidente que la propia iglesia primitiva concluyó que debía haber sido escrito también por un asociado apostólico, por todo lo que realmente incluía y que estaba tan, no ni siquiera tan cercano, sino formaba parte de la realidad de lo que Dios había realmente revelado. Así que todos los libros del Nuevo Testamento, los 27, han sido universalmente aceptados desde el siglo IV, desde el año 350, y fueron aceptados como inspirados de parte de Dios. Entonces, en este sentido, eh, podemos estar seguros que todos los libros que tenemos, aunque fue, digamos, compuesto toda la Biblia por un periodo de 1500 años y por medio de más de 40 autores, en realidad, de nuevo, y hacemos énfasis en esto una y otra vez, en realidad no es sino el resultado de la obra del autor divino. Dios, digamos, comenzó con el relato de la creación, en Génesis capítulo 1 y 2, que como bien sabéis fue escrito por Moisés. Todo fue en el año 1405 aproximadamente y se extendió prácticamente todo eso, se extendió hasta la descripción de la eternidad futura desde el inicio, desde el comienzo de todas las cosas, hasta lo que sería la eternidad futura que la encontramos en Apocalipsis capítulo 21 y 22 y que fue escrita en este caso por el apóstol Juan y que se escribió en torno al año 95 de nuestra era, año 95. Entonces, en toda esa progresión, en todo ese intervalo, Dios ha revelado progresivamente su persona, sus propósitos y todo dentro de lo que son las escrituras inspiradas por Dios. Ahora, entonces, de nuevo, sigue planteándose la pregunta, ¿cómo podemos saber qué escritos sagrados tenían que consignarse? ¿Cuáles? ¿Por qué tenemos en el Antiguo Testamento 39, aunque en el tiempo ya fueron 22 que estaban incluidos en esos 39? ¿Cómo es posible saber eh, qué libros tenían que incluirse y qué libros tenían que desplazarse, tenían que excluirse, ¿no? Entonces tenemos 39 en el Antiguo Testamento, tenemos 27 en el Nuevo Testamento, eso suman 66 libros, pero de nuevo surge esa pregunta, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que se quedaron esos 66 libros y otros que tenían aparentemente también algo de autoridad no fueron incluidos? Entonces, a lo largo de los siglos, como hemos dicho, siempre se usó, digamos, los mismos principios para poder decidir cuáles eran realmente escritos inspirados y que merecían ser incluidos en el canon, por decirlo así, de la escritura. Entonces, lo hemos dicho, debía de haber sido escrito por un reconocido profeta, en el caso del Antiguo Testamento, o un apóstol, en el caso del Nuevo, o alguien relacionado, como hemos dicho, en el caso de Marco, en el caso de Judas, en el caso de Lucas, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el escrito no podía, digamos, diferir en nada de los textos anteriores a contradecirlos. En tercer lugar, la Iglesia tenía que mostrar igualmente un consenso generalizado, por decirlo así,
en el sentido de que un determinado escrito era un libro realmente inspirado por Dios. Entonces, por ello, en los varios concilios que se convocaron para tratar la cuestión del canon, la canonicidad de un determinado libro no se sometía a votación, como si es interesante estudiar todo este tema por la cantidad de procesos que han habido a lo largo de la historia, en el cual me encontré con un proceso que, bueno, en Estados Unidos se hizo en el siglo pasado, en cuanto era curioso, ¿cómo le llamaban? No recuerdo, tenía que haber tomado algún apunte en ese sentido, en cuanto a que iban pasando por ciertas personas a lo largo del país con una caja, con una serie de colores, y cada uno iba poniendo en esa caja, pues lo que, dependiendo del artículo, o del, digamos, el versículo o de la porción de la escritura que se estuviese hablando, cuál era su opinión de si realmente era verdadero o no se lo parecía, o era histórico o no lo era. Y la verdad es que digamos, llegaron a la conclusión, y eso que eran teóricamente eruditos, de que prácticamente el 85%, creo recordar, prácticamente, o un poco más incluso, pues llegaron a la conclusión de que todos esos textos no eran sino realmente fábulas y que no pertenecían, por tanto, según ellos, a lo que se podría llamar lo que es palabra. Entonces, eh, en este sentido, cuando estamos hablando del canon de las escrituras, el canon bíblico de las escrituras, lo que conocemos como nuestros 66 libros de la escritura, entonces, cuando se trataba cuál era precisamente, digamos, la cuestión de cada libro, no se sometía a votación. Sencillamente se reconocía universalmente, y se reconocía con posterioridad también que Dios era su autor y que formaba parte de la Biblia. Entonces, en cuanto al Antiguo Testamento, por ejemplo, en el tiempo de Cristo, la comunidad judía ya había recibido y reconocido todo el Antiguo Testamento. La redacción, la redacción del antiguo, del último libro, por ejemplo, Malaquía, había concluido, como bien sabéis, allá por el año 430 antes de Cristo. O sea, fue el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, el canon del Antiguo Testamento, reconocido en el tiempo de Cristo, ya se conforma, digamos, al Antiguo Testamento de la Biblia de la cual nosotros tenemos hoy, esos 39 libros que prácticamente en épocas anteriores fueron 22 porque estaban prácticamente muchos de ellos, primero y segundo de Crónica, Esdras, en fin, todo eso era prácticamente un solo libro y esa la variación. Entonces el canon del Antiguo Testamento reconocido en el tiempo de Cristo era prácticamente lo que nosotros reconocemos en el día de hoy, en nuestras Biblias en el día de hoy, sin contener todo lo que son, que la Septuaginta sí lo contenía, los libros apócrifos, todo lo que se llamó la apócrifa, y que eran, dependiendo, pero eran 14 15 libros, de los cuales, bueno, en algunas ocasiones, algunas traducciones católicas y demás lo incluyen, pero ni siquiera esos 14 en algunos casos son 8 o 9. Tengo aquí, bueno, en vuestras notas lo tenéis, voy a pasar un pantallazo aquí, aunque de nuevo lo tenéis en vuestras notas ya, pero sí, aquí vamos a ver. Bueno, ahí podemos ver un poco todo ese proceso en cuanto, de nuevo, insisto que eso lo tenéis en vuestras notas, podéis consultarlo, hay muchísimos más detalles ahí. ¿Eh? Entonces, eh, ahí tenemos prácticamente todo lo que el proceso de evaluación a lo largo de la historia, quién fue quien inició todo eso.
Entonces, digamos que en el periodo, en ese periodo, el canon del Antiguo Testamento se había dividido en dos listas de 22 o 24 libros, como hemos dicho, cada una de las cuales contenía el mismo material que de esos 39 que nosotros tenemos, y que por lo tanto el canon de esos 22 libros, algunos de ellos se agruparon en uno, y Primera y Segunda de Samuel, Jeremías y Lamentaciones, en fin, Jueces y Ruth, etcétera, etcétera. Eh, Al Nuevo Testamento también se le aplicaron los mismos tres criterios clave de canonicidad que al Antiguo, y como hemos ya visto, tanto también en el Antiguo Testamento. Entonces, aunque Hebreo es el único libro que esa autoría se desconoce completamente, pero de nuevo su contenido está en línea con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que la Iglesia primitiva concluyó que debía haberlo escrito precisamente una persona relacionada con alguna. Entonces, como hemos dicho, desde el siglo IV, los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento se aceptaron y son los que se reconocen como realmente inspirados por Dios. Sí. Listo, listo. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O tiene el micrófono abierto a alguien? Bueno, parece que ha sido falsa alarma. Entonces, en este sentido, definiendo canonicidad, la idea precisamente alude al reconocimiento y a la aceptación, de nuevo, por parte de la Iglesia, de los libros de las Escrituras que tenemos como inspirada palabra de Dios. Y este término procede, como hemos dicho, de esa palabra que significa precisamente regla, vara de medir, con la cual podemos estar seguros que lo que medimos, lo que se nos da a medir a través de ella, es algo realmente eh, correcto y definitivo, que viene realmente de parte de Dios. Ahora, si hablamos de la necesidad, ¿por qué era necesario con que se estableciera, digamos, ese patrón, esa línea, esa vara de medir? Bueno, es prácticamente de sentido común, por precisamente todas las intenciones que hubieron ya desde el siglo primero de incorporar o de pasar por inspirados libros que realmente no. Entonces, hablando de la necesidad del canon, comenzando con la redacción ya de la Torá, hay un claro mandamiento de Dios de, de reconocer y de preservar su revelación escrita. Entonces, en el tiempo de Cristo, los 39 libros del Antiguo Testamento, como hemos dicho, posiblemente ya agrupados entonces en un conjunto de 22, pues eran universalmente reconocidos como tal cosa, como las Escrituras. ¿eh? Se hace también evidente la necesidad de un canon también del Nuevo Testamento, equivalente al canon que ya se había establecido y asumido de esos 39 libros. Entonces los apóstoles eran los representantes formales, eran los autorizados de Cristo, como leemos en muchísimos pasajes, eh, y a medida que estos fueron desapareciendo, bien por muerte natural, que fueron pocos, la gran mayoría por martirio, se fue haciendo cada vez más necesario preservar sus enseñanzas. Entonces, aún los propios apóstoles se preocupaban precisamente de cómo preservar su enseñanza y cómo transmitirla. Pablo en 1 Corintios 11:2 dice: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal y como os la entregué. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, preservar el testimonio apostólico escrito se hizo incluso más importante a medida que se acercaba al final ya del siglo primero,
Y todo este proceso providencial de preservación comenzó cuando las iglesias comenzaron a empezar a transcribir, a compilar, a compartir todos esos escritos. Más adelante, toda la iglesia reconoció formalmente los 27 libros del Nuevo Testamento como escritura. Y todo ese proceso de reconocimiento ya en sí mismo no estableció todavía el canon, sino que, digamos, fue confirmado formalmente lo que ya había sido establecido por inspiración. Entonces la iglesia iba asumiendo, como hemos dicho, no decidiendo qué era y qué no era, sino sencillamente asumiendo que era precisamente palabra de Dios. Entonces, eh, en cuanto a ese periodo de circulación de los textos, tal como hemos leído en Tesalonicense y que Pablo reconocía y agradecía a los hermanos que fuesen preservando y transmitiendo las escrituras en este sentido, la iglesia primitiva reconocía los 39 libros del Antiguo Testamento como escritura, como una verdad ya consolidada, una verdad ya establecida. Entonces, la autoridad divina de estos libros era sencillamente incuestionable. Ya hemos dicho en alguna ocasión que incluso está refrendado por propias enseñanzas del propio Señor Jesucristo, por Pedro, por Judas, por Pablo, etcétera, etcétera. Entonces, ese compromiso se demostraba con la consiguiente práctica, digamos, de tanto de los apóstoles como muchos de Pienso Cristo que mismo. los judíos de la ¿Mm? ¿Alguien quiere decir algo? No. Micrófonos abiertos. Bien, entonces de nuevo. Entonces ya se demostraba toda esa realidad, digamos, en lo que Cristo enseñaba, en lo que los apóstoles también citaban del Antiguo Testamento, y que todo se identificaba precisamente como palabra de Dios. Entonces, en el periodo en el que escribieron los libros del Nuevo Testamento, las iglesias que inicialmente recibieron esos libros no los reconocieron como escritura y poco tiempo más adelante aquellas comunidades comenzaron a leer estos textos junto con las escrituras del Antiguo Testamento en, digamos, en sus propias asambleas, de manera que ya partes de lo que nosotros tenemos como el Nuevo Testamento ya estaba circulando. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicense, Pablo, cuando escribe esa carta, él dice allí en el 5:27, en su primera carta, dice, os conjuro por el Señor, os amonesto por el Señor, que esta carta se lea, dice, a todos los santos hermanos. Las escrituras empezaban a movilizarse, a extenderse de una iglesia local a otra. Primera de Timoteo, Pablo le recuerda a Timoteo, le dice en el capítulo 4, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y las enseñanzas. Y lógicamente se refiere a los escritos que ya estaban circulando, tanto de parte suya, bueno, como otros también. Entonces, lo que es la práctica de transcribir, de compartir esos textos con otras comunidades locales, acompañó precisamente al reconocimiento inequívoco de esos libros como inspirados, como escritura, ¿no? Escritura en mayúsculas. ¿Por qué? Porque eh, incluso algunos de ellos solicitaban incluso, digamos, esas prácticas. Por ejemplo, Colosenses capítulo 4, versículo 16, dice confirma ese trasiego, ¿no? De ir de un lugar a otro con esas cartas. Dice Pablo en el Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Así que tenemos realmente toda esa trasiego de escritos oficiales de los apóstoles circulando de una iglesia a otra. Entonces, toda esa circulación, por decirlo así, temprana,
recopilación digamos, de esas cartas, propició lo que a comienzos del siglo segundo, digamos, la mayor parte, propició que la mayor parte, digamos, de la iglesia ya estuviera, en cierto sentido, familiarizada, con todos los textos, estuviera con toda la mayoría de esos 27 libros del Nuevo Testamento que conocemos en el día de hoy. Pero aún así, en su comienzo, todavía en ese proceso, consistió principalmente en esa circulación individual, como hemos estado viendo, y que todavía no estaba, lógicamente, compendiada como la tenemos nosotros en el, en el día de hoy. Y en ese proceso, digamos, de compendio, de recopilación, digamos que las reuniones en la iglesia primitiva seguían los patrones establecidos hasta entonces, digamos, por la sinagoga. Tal como se conducían allí, pues las iglesias cristianas no tenían otro modelo, por decirlo así, de manera que eso incluía lecturas públicas de la Escritura, que se acompañaban de exposiciones, de sermones, y todo derivado a menudo de esos textos que ya iban circulando. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, leemos allí, y Pablo dice, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Así que todo eso ya iba formando cada vez parte más natural de todo lo que es ese proceso, de todo lo que es, digamos, la manera cúltica, de las iglesias de empezar a funcionar. Entonces, todas esas, colección de textos comenzaron ya a gozar, a partir del siglo segundo, de una aceptación cada vez más universal en las iglesias, y esos textos, de nuevo, comenzaron a compartirse, más ya, digamos, más como colecciones que como libros realmente individuales. Eh, digamos que canon, cuando se forma el canon, o antes de que se formara el canon, se origina precisamente a raíz de unas, eh, digamos, de controversias que se empezaron a producir ya incluso en el siglo segundo. Eh, un tal Marción, que era un hereje, pues ya en el siglo segundo, él publicó digamos, fue la primera lista formal que se publicó en la historia. Su primera lista formal de lo que él consideraba los escritos autoritativos del Nuevo Testamento. Se fue, digamos, su primer canon, por decirlo así. Canon particular, su vara de medir. Esto es, ¿no? Si veis en esa lista que tenéis puesto ahí, hay una gran variedad. Digamos, hay faltan muchísimos de los libros de lo que él, merecía, según su opinión, que tuvieran el rango de estar incluidos en lo que sería en esa lista de libros, inspirados por Dios. Entonces, él publicó en el siglo segundo esa lista formal de lo que consideraba esos escritos autoritativos, y esa lista consignaba una forma, digamos, abreviada del Evangelio de Lucas y 10 epístolas de Pablo, solamente. Dejaba fuera las epístolas pastorales y otros más, y es posible que más que cualquier otra cosa fuera este acto, digamos, que fue considerado como tal, como un hereje, lo que obligó a la iglesia ortodoxa, por decirlo así, a comenzar a responder formalmente a esa pregunta, ¿eh? A esa pregunta que decíamos antes: ¿qué libros forman parte o deben de formar parte del canon del Nuevo Testamento? Entonces, la primera respuesta significativa de las iglesias ortodoxas se reflejó en el fragmento, digamos, ahí lo tenéis en esa lista también, Muratori, ¿eh? Y a veces se lo ha llamado el canon de Muratori, fue en el año 170 después de Cristo.
¿Por qué? Porque enumera tanto los libros del Nuevo Testamento que deben aceptarse como autoritativos, como otros textos que deben de, digamos, de excluirse. Y ahí en ese documento, en el canon de Muratori, se refleja muy probablemente una respuesta formal, digamos, a Marción, ¿no? Y aunque el estado del documento hace que sea un testigo incompleto, porque como veis ahí en la lista, todavía faltan libros por reconocer, lo cierto es que sí identifica al menos 21 o 22 libros de los 27 del Nuevo Testamento que muchos de ellos no los incluía, en este caso Marción, en su lista. Entonces, dejando a un lado, por decirlo así, el contenido que falta de ese documento, está claro que ya los padres de la Iglesia ya empezaron digamos, a responder, se vieron obligados por las controversias y ciertas consideraciones prácticas a llegar a un consenso en cuanto a la identificación en los libros del Nuevo Testamento que eran portadores de la autoridad divina y que por lo tanto ah, había que poner junto al canon del Antiguo Testamento y con ello pues hacer el énfasis de reconocimiento de la autoridad eh, apostólica y de la autoridad de los padres de la Iglesia en ese tiempo en el cual precisamente se encontraron con esta tesitura de tener que defender lo que era y lo que no eran los libros realmente canónicos. Entonces hubo ese tiempo de reconocimiento y ese tiempo de reconocimiento, digamos, concluyó, por decirlo así, porque hubieron varios concilios en este sentido. Y ese periodo, digamos, fue en el siglo IV, que fue cuando se produjo el final, por decirlo así, de la persecución de la Iglesia y el establecimiento del cristianismo como religión de Estado. Ya sabéis, Constantino fue el que realmente abocó a todo esto. Antes de él, el cristianismo fue ferozmente perseguido. Con él fue precisamente todo lo contrario, fueron los cristianos los que empezaron a perseguir a sus perseguidores. Bueno, lo cierto es que ese reconocimiento de la escritura, pues produjo al final de la persecución de la iglesia y por lo tanto el establecimiento del cristianismo como, podríamos decir, como religión del Estado. Entonces, este periodo acabó con casi 3 siglos de esfuerzos que se hicieron, esfuerzos esporádicos, esfuerzos intensos, para erradicar a la Iglesia del Imperio Romano. Entonces, la última persecución, como hemos dicho, allí de Diocleciano, y con su edicto, este emperador había ocasionado la quema de incontables obras cristianas, entre ellas incluso copias del libro del Nuevo Testamento y que cuando Constantino llegó al poder, no solo legalizó el cristianismo, que fue en el año 313, sino que también comisionó a Eusebio para que supervisara la edición de 50 ejemplares del Nuevo Testamento. Y este decreto fue el responsable precisamente de, digamos, de suscitar de una manera inmediata la identificación formal de los libros que configuran el canon del Nuevo Testamento. Entonces, Eusebio, que había experimentado personalmente en sus propias carnes la persecución de Diocleciano, se convirtió posiblemente en el historiador más importante de la Iglesia primitiva. En su historia no solo consigna muchos datos y reflexiones relacionadas con los acontecimientos históricos, sino también muchas cosas sobre los desafíos para identificar el canon del Nuevo Testamento. Entonces, todo ese proceso formal de identificar el canon del Nuevo Testamento fue completado en gran medida por Atanasio, ya en el siglo IV, en lo que se llamó su carta festiva en el año 365. Atanasio ya delimitaba la extensión del canon del Nuevo Testamento a esos 27 libros que tenemos hoy, que conocemos hoy, del Nuevo Testamento. Pero también, digamos, prohibía Atanasio
estrictamente el uso de los otros como libros realmente canónicos, libros inspirados por Dios. Y entre ellos eh, excluyó, por decirlo así, de esa lista de los que se quedaron como 27, excluyó libros importantes, pero no que transcurrieron y fueron llegando a muchas iglesias y sirvieron, digamos, como catecismo para muchas iglesias, como fue la Didache, como fue el Pastor de Hermas, que fueron precisamente que eran libros que habían calado dentro de las iglesias, pero fueron precisamente obras de un duro debate para saber si realmente correspondía o no. Pero lo cierto es que desde entonces ha habido una aceptación universal, desde entonces, desde Atanasio, de esos 27 libros del Nuevo Testamento como libros canónicos por todo el cristianismo realmente conocido como cristianismo ortodoxo. Entonces, eh, vale, ¿qué criterios se usaron de nuevo para esa canonicidad? Entonces, como ya se ha dicho, la canonicidad de esos 66 libros de la Biblia se estableció sobre la base de la inspiración de los autores. Entonces, mm, solo Dios, Espíritu Santo, puede dar testimonio de la autoridad de su palabra. Y evidentemente ellos eran bastante conscientes de que ese reconocimiento partía realmente de esa base. Entonces, y esa es la realidad del testimonio de que las escrituras, digamos, dan de sí mismas, porque son la palabra de Dios. Entonces, desde una perspectiva cristiana, el reconocimiento del canon del Antiguo Testamento se estableció por la aceptación general de esos 39 libros del canon hebreo por parte de Jesús y por parte de los apóstoles. Entonces, en el caso del Nuevo Testamento, aunque los primeros creyentes, digamos, vivieron durante siglos, digamos, por las verdades de los libros inspirados, el reconocimiento histórico definitivo llevó, como estamos diciendo, cierto tiempo. Pero aún así eso no significa que no hubiera canon, porque como hemos dicho, aunque no estuviera ya definitivamente establecido, ellos ya los tomaban como libros realmente definitivamente de inspiración divina y con autoridad apostólica suficiente para cumplir con ese propósito. Entonces, solo quiero decir que en este caso, que un consenso sobre los límites de la colección hubo de imponerse, como digo, después de Marción, para establecer, para delimitar de una manera, digamos, definitiva, ante esas agresiones constantes, bueno, que las seguimos recibiendo también en el día de hoy con la alta crítica, con etcétera, etcétera. Hablaremos también algo de eso en la medida del tiempo. Entonces, las credenciales eran esas. Las credenciales de los autores hermanos son, digamos, podríamos decir, un criterio válido para la canonicidad. Dios produjo su palabra mediante autores humanos, como dijimos la semana pasada, incluso la anterior. En el Antiguo Testamento, otros escritores sancionaron igualmente frecuentemente su mensaje llevando a cabo señales milagrosas, haciendo declaraciones proféticas que validaban digamos, el llamamiento de parte de Dios. Y en el Nuevo Testamento, Dios compuso su palabra mediante, digamos, la autoridad de un apóstol que ya había sido realmente autenticado por el propio Señor Jesucristo. En este caso, por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 14, dice, y ahí marca un poco también cuál es digamos, lo que divide una persona de otra. Si alguno se cree profeta o espiritual, dice, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, dice Pablo, bueno, allá él, que ignore. Entonces,
las credenciales estaban realmente eh, expuestas, reconocidas, y era el criterio válido precisamente para la canonicidad. También Dios expresó claramente desde el principio de que antes de ser aceptada como auténtica, cualquier revelación futura incluso debía ser examinada de acuerdo con las escrituras que ya había. Entonces, esa nueva revelación. Decimos eso porque en el tiempo en el que el Señor dijo esto, en este caso, en Deuteronomio capítulo 13, dice allí, cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y de anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, en otro lugar menciona incluso que si lo que ese profeta había anunciado no se cumplía, era un falso profeta, porque todo lo que Dios dice realmente se cumple. Entonces, digamos que Dios expresó ya tempranamente, desde el principio, que antes de ser aceptada como auténtica, cualquier revelación futura debía ser examinada de acuerdo a lo que ya había escrito. Entonces, Dios se ha revelado de manera consistente en los libros canónicos, de modo que todos esos libros están de acuerdo entre sí. Y aquí tenemos los 39 del Antiguo Testamento, que eran los que se basaban los apóstoles y el propio Señor Jesucristo también. Eh, por ejemplo, el caso de en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, está hablando y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas realmente eran así. De manera que las escrituras, el Antiguo Testamento, formaba base para interpretar correctamente, para que los nuevos escritos que estaban circulando de los apóstoles podían ser realmente autenticados y podían ser, tener, digamos, esta aprobación. Entonces, aparte de todo eso, incluso Dios limitó de forma directa, digamos, tanto el canon del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, cuando anunció su terminación. En el caso del Nuevo Testamento, lo hizo en Apocalipsis, capítulo, ahí está, el capítulo al final, capítulo 22, y en el Antiguo Testamento lo encontramos en el libro de Malaquías, cuando ya mencionaba todo ese tiempo de silencio en el que llegaron a ser eso, 4 siglos precisamente de silencio. Entonces, para anunciar, digamos, la conclusión del canon del Antiguo Testamento, Dios anunció que el próximo profeta sería el Elías que había de venir. Lo dice allí en Mateo, perdón, en Malaquías capítulo 4, versículo del 4 al 6. Y en el caso del Nuevo Testamento, el Señor declaró definitivamente, digamos, la conclusión definitiva de todo el canon, en este caso a través de Juan, capítulo 22, versículos 18 y 19 de Apocalipsis. Entonces, podemos estar seguros que con la muerte del último apóstol, que fue Juan, concluye lo que sería la añadidura de cualquier otra revelación, y todo eso hasta que realmente el Señor venga. Entonces, ¿hay nueva revelación? ¿Podrá haber nueva revelación después de ese cierre del canon, por decirlo así? Bueno, no. Definitivamente no. Y eso posiblemente pueda entrar en, bueno, no en conflicto, pero sí en lo que algunos pueden seguir pensando en cuanto a que la revelación de Dios todavía puede ser, por el hecho de ser progresiva, todavía en el día de hoy puede haber nueva revelación, cosa que, como estamos viendo, el propio Señor Jesucristo, y Juan lo confirma en el final de Apocalipsis, cierra esta posibilidad
de nuevas declaraciones y por lo tanto nueva revelación de parte. También a esto añadimos que las evidencias de la inspiración, digamos, pueden dividirse en dos categorías. Y el texto debe ser cierto y veraz en lo que dice. Y en segundo lugar, debe haber evidencia por la propia lectura de que la palabra, digamos, de la palabra, de que de esa palabra es capaz de transmitir verdad, de que puede transmitir y puede convencer de pecado al corazón humano, porque si no tiene, digamos, ese fundamento, esa base, pues sencillamente no tiene, digamos, esa capacidad para poder entender que es palabra de inspiración de parte de Dios. El escritor de Hebreo lo dice, es un versículo bastante conocido por nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, debe de haber evidencia por la propia lectura de la palabra que es capaz de ser como esa espada, de transmitir verdad, de convencer de pecado al corazón humano. Aparte de eso, digamos, la palabra de Dios debe tener la cualidad de persuadir a su pueblo, de persuadirlo como pueblo suyo de una manera colectiva, para que reconozca, para que afirme la autenticidad de, digamos, de un libro determinado. Entonces, ¿por qué razón? Porque si el Espíritu de Dios inspiró al autor para que escribiera un texto divinamente autoritativo, ese mismo Espíritu, y hablamos de la iluminación, ese mismo Espíritu pues, ha dado testimonio de su inspiración en los corazones del pueblo de Dios. Y podemos entender esa esa palabra que el mismo Espíritu Santo pues ha permitido que se escribiera y que nosotros podamos realmente entenderla por su propia iluminación. Entonces, en última instancia, solo Dios es apto, por decirlo así, para dar un testimonio adecuado de sí mismo, de lo que Él ha inspirado. Y esas son palabras que reconocemos que el Señor dijo en Juan capítulo 5 versículo 33. Y también en Hebreo, el escritor de Hebreos dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y ese establecimiento de esa verdad que forma parte de la realidad de Dios no puede, como también dice el escritor de Hebreo, por dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces, Dios no es un hombre, por decirlo así, como dice la escritura, para que se arrepienta en este sentido. Entonces, por lo que respecta a los cánones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, existe una sorprendente y definitiva, digamos, y unánime afirmación de que esos 66 libros de la Biblia, de nuestra Biblia protestante, por llamarlo de alguna manera, y no otros, son realmente los libros que han sido inspirados por Dios. Eh, bueno, en cuanto a cuándo finalizó la canonicidad de las escrituras, bueno, como hemos dicho antes, la pregunta puede seguir estando para algunos ahí. ¿Cómo sabe la Iglesia que Dios no modificará, por decirlo así, o añadirá algo a la Biblia, añadiendo un libro 66? No, un libro 67 inspirado. ¿Eh? Entonces, ¿realmente podemos estar seguros que el canon realmente está cerrado? Entonces, bueno. eh, ya desde el Antiguo Testamento, las Escrituras advierten de que nadie puede añadir a lo que Dios realmente ya ha establecido. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Claro, alguno se preguntará en ese sentido, pues eso lo dijo, pues estamos hablando del año 1400 antes de Cristo. Después de eso ha habido más revelación. Entonces,
viendo que después de esas advertencias han llegado otros libros canónicos, por decirlo así, bueno, es inevitable concluir que aunque tales amonestaciones no permitían, digamos, quitar nada del texto de lo que Dios había dicho, sí autorizaban a añadir de escritos inspirados y todo eso, lógicamente, hasta que se completara el canon de las escrituras, como ya hemos visto, ¿eh? A lo largo de todo el proceso de, digamos, de evaluación eh, que venimos realmente tratando. Entonces, considerado en su conjunto, digamos, varias observaciones han convencido a la Iglesia a lo largo de los siglos de que el canon está definitivamente cerrado. Definitivamente cerrado. En primer lugar, el libro de Apocalipsis es único por su descripción incomparable, detallada de los acontecimientos del futuro, de los acontecimientos escatológicos, digamos, que preceden a la eternidad futura. Igual que Génesis inicia las escrituras digamos, teniendo un puente desde la eternidad pasada hasta la existencia nuestra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y creó al hombre. Desde ese nada, desde ese ex nihilo hasta Dios estableció un puente por medio de su palabra. Pues al igual que Génesis, digamos, eh, Apocalipsis nos introduce fuera del tiempo y del espacio de nuevo a la eternidad futura. Entonces, por su contenido, podemos decir que desde Génesis hasta Apocalipsis, digamos, son los, digamos, son los perfectos, columnas que pueden sujetar, por decirlo así, de principio a fin, los 66 libros que tenemos y que entendemos que son definitivos precisamente por eso. Segundo lugar, igual que al concluir el canon del Antiguo Testamento con Malaquías, y que hubo un silencio profético de 400 años, desde que Juan escribió el libro de Apocalipsis, ha habido igualmente un silencio parecido, en este caso, mucho más tiempo. Y esto lleva también a la conclusión de que el canon del Nuevo Testamento quedó definitivamente cerrado. Entonces, otra razón, y es que puesto que no ha habido ni hay profetas o apóstoles autorizados en el sentido del Antiguo Testamento ni del Nuevo, tampoco hay potencialmente más autores de otros escritos inspirados y canónicos. Nunca debe añadirse nada a la fe que ha sido una vez dada a los santos, como dice Judas, sino que hay que contender abiertamente por esa fe. Entonces, de nuevo, esto para algunos que a lo mejor puedan tener, digamos, un trasfondo carismático, pentecostal, pues igual no estaría de acuerdo en este posicionamiento en cuanto a que ya no van a haber, digamos, nuevos escritos inspirados, ni apóstoles, ni nada de eso, porque algunos, como digo, insisten en que todavía, y no solamente insisten, que, no solamente, que pueden haberlo, sino que muchos de ellos se levantan como precisamente sucesores apostólicos de aquellos 12 apóstoles y que por lo tanto exigen el reconocimiento de ese rango de apóstoles y en algunos casos incluso superapóstoles y todo. Y va, digamos, creciendo, por decirlo así, el deseo de reconocimiento por parte de muchos en la iglesia. Pero ese es otro argumento. No hay, puesto que se cerró el canon de la escritura, no hay más autoridad, no hay más nueva revelación. Y podemos estar seguros, al menos en lo que la Biblia dice, y esa es nuestra base, para poder decir, y además casi de una manera categórica, que no hay nueva revelación, no hay nuevos apóstoles, no hay nueva revelación de parte de ellos a la iglesia, y que por lo tanto no son para nada, sino todo lo contrario, pasarían por ser precisamente eh, falsos maestros, porque están induciendo a la iglesia con situaciones, con, con palabras para ellos autoritativas,
que quieren que la Iglesia asuma y que, como hemos visto ya por parte del siglo tercero y cuarto, intentan realmente desestabilizar la Iglesia en el sentido de que hay una nueva revelación o hay más revelación, y mientras que se deja de lado la revelación auténtica y definitiva de parte de Dios. Entonces, todo eso suma en cuanto a la realidad de que no hay más nueva revelación. El canon está cerrado. Entonces, de esas exhortaciones bíblicas que nos encontramos tanto en Deuteronomio como en Apocalipsis, como de todas esas exhortaciones bíblicas a no alterar las escrituras, únicamente la de Apocalipsis, al final de Apocalipsis, capítulo 22, 18 y 19, contiene advertencia de un severo juicio por desobedecer eso. Leemos allí: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que de todas esas exhortaciones que encontramos en la palabra de Dios para decir que no se altere, que no se debe alterar las escrituras, Apocalipsis precisamente cierra como, eh, digamos, como con llave maestra todo el canon de la escritura, con esa gran advertencia de un severo juicio divino por desobedecer lo que se está diciendo allí, de añadir o quitar algo a las escrituras. Entonces, por otra parte, Apocalipsis es el único libro del Nuevo Testamento que termina con esta amonestación, y si a esto le añadimos que fue el único que, digamos, que el último que se escribió, quiere decir que, por tanto, todos estos hechos eh, pueden sugerir, y de hecho sugieren fuertemente, el hecho de que Apocalipsis es el último libro del canon y que la Biblia, por lo tanto, está completa. Si asumimos eso, entonces, quitar, añadir o quitar algo del texto bíblico, bueno, entraría en esa dinámica de desagradar de una manera profunda a Dios, que fue el que realmente eh, ha diseñado eso y ha dicho esas palabras finales que son realmente importantes, porque quien la transgrede, pues sufrirá ese severo juicio del cual anuncia Juan allí. Muy bien, bueno, entonces aquí tenemos más cosas en cuanto a la crítica textual. No vamos a hablar de eso porque en vuestras notas tenéis suficiente material para hablar de lo que es la crítica textual, la crítica moderna, que no hay que confundirla con la crítica histórica, que la que se ha dado en llamar también la alta crítica, que ha sido precisamente muy perjudicial, digamos, para la realidad del reconocimiento de la escritura. Entonces, en ese sentido, pues podemos decir que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Tengo aquí algunos detalles más en cuanto, vamos a pasar de aquí. Bueno, como digo, toda esa lista la tenéis y muchos más detalles en lo que se compartió. Entonces, en cuanto a la preservación de las escrituras, pues de nuevo se nos dice ahí: y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, en cuanto a la preservación de la escritura es el registro de la gracia con la que Dios ha tratado a la humanidad, y por lo tanto el hecho de que Él mismo se ha preocupado en preservarla y transmitirla, pues es algo que realmente debemos descansar en esa,
en esa, digamos, en esa gran verdad. Eh, entonces, bueno, aquí estamos hablando en cuanto a preservación, lo que ya hemos comentado. ¿Cómo puedo uno estar seguro de que la palabra de Dios escrita y revelada es inspirada, que fue reconocida? Bueno, entonces ya hemos dicho suficiente de eso, pero lo cierto, y aquí tendríamos que añadir, que a pesar de ese ataque destructivo de la palabra de Dios, ha sido constantemente, y lo ha sido desde el principio. ¿Eh? Lo cierto es que a pesar de todo eso, del intento de Satanás de atacar la Biblia de una u otra manera, lo cierto es que ha sobrevivido. Y nuestra pregunta es, bueno, ¿cómo es que ha sobrevivido, digamos, la escritura a ese ataque tan destructivo? En el principio, Satanás negó la palabra de Dios a Eva, como bien sabéis, Génesis capítulo 3 versículo 4. ¿Que Dios ha dicho que moriréis? No, bien sabéis que no moriréis. No solamente mintió, sino que alteró realmente el, digamos, ese ataque a lo que Dios había dicho tenía la idea de destruir, digamos, la fe y la confianza de Adán y de Eva, como así fue. ¿Eh? Entonces, más tarde, Satanás igualmente intentó distorsionar las escrituras en su encuentro con el Señor en el desierto, ¿recordáis? ¿Eh? Bueno, y él ahí, digamos, distorsionó las escrituras totalmente. Por otro lado, también a lo largo de la historia vemos que, por ejemplo, en Jeremías capítulo 36, allí el rey Jehudí, él llegó a tratar de destruir literalmente la palabra, incluso la quemó. Entonces, a lo largo de todo, digamos, de toda la historia, Satanás ha intentado destruir todo lo que es la verdad de las escrituras. ¿Eh? Entonces, digamos, la batalla por la Biblia, hay un libro que se llama así, no sé cómo, si el autor es Hal Lindsey o estoy equivocándome de autor, pero también John MacArthur tiene otro libro parecido también en cuanto a la batalla por la Biblia. Eh, entonces, esa batalla por la verdad de las escrituras es una batalla intensa que no ha parado desde el principio del mundo. Todas las generaciones han pasado por ahí. Entonces, la batalla, la intensidad de esa batalla es realmente tremenda. Pero de nuevo, las escrituras han vencido. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor. Mi palabra no pasará. Entonces, han vencido a lo largo de la historia y no tengamos ninguna duda de que va a seguir venciendo a sus enemigos, porque es la palabra de Dios, del soberano Dios. Entonces, en ese sentido, Dios, por decirlo así, se adelantó a la malicia del hombre, a la malicia de Satanás en contra de la escritura y se adelantó ya prometiendo a aquellos que serían suyos, prometiendo precisamente que él habría de preservar su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 25 y fue uno de los textos que leíamos antes, citando a Isaías también, 40 versículo 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y eso quiere decir también que ninguna parte de la escritura, ninguna parte inspirada de la escritura, ni se ha perdido en el pasado, ni se espera volver a, digamos, a perder en el tiempo futuro, ni mucho menos que ninguna palabra nueva va a ser descubierta en el tiempo también futuro. Entonces el contenido de la escritura va a ser perpetuado tanto en el cielo como en la tierra. Salmo 119, Isaías 59 confirman esa realidad. Y de esta manera, los propósitos de Dios, tal y como se publican en los escritos que nosotros tenemos, que tenemos como canónicos, cerrados por el canon, esos 66 libros, nunca van a ser torcidos, aunque encontramos cada día intentos de que lo sean. De ahí la importancia que nosotros tengamos que ser afirmados una y otra vez en esa palabra profética, esa palabra más segura que dice Pedro, en la cual tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro.
Entonces, debemos de estar seguros que los propósitos de Dios, tal y como se están refrendados ahí en la Escritura, nunca serán torcidos, ni siquiera el más mínimo detalle. El Señor incluso menciona en Mateo capítulo 5, dice que ni una jota ni una tilde, estaba hablando de las minúsculas partes de lo que es el alfabeto hebreo, dice, va a ser traspasado, ni una jota ni una tilde. Entonces podemos tener esa seguridad. Y el Señor dice, y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envía. Entonces, la Biblia es precisamente eh, la palabra certera de Dios y tenemos que tener esa confianza. Posiblemente habéis leído la Confesión de Westminster del siglo XVII. Ya ahí se reconocía y se daba este texto y decía, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, fueron inspirados directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales. Y por eso ya se reconocía allí en esa época también. Y por eso son auténticos. Por esta razón debe apelarse fielmente a los originales en esos idiomas en toda controversia. Entonces, en otras palabras, Dios inspiró a los escritores durante la redacción del texto y ha actuado tan providencialmente a lo largo de los siglos para preservar esos escritos. Por ello, podemos decir que esos textos poseen autoridad divina y podemos apelar a ellos en sus idiomas originales como la palabra final sobre cualquier cuestión de fe, sobre cualquier cuestión de práctica. Entonces, de nuevo, también aquí podemos preguntarnos, ¿pero eso lo afirma la Biblia? La Biblia afirma esa doctrina de la preservación de la Escritura. Y si lo afirma, ¿es esa preservación milagrosa o providencial? ¿Es algo que ocurre puntualmente en un momento dado sorpresivo o es algo en lo que providencialmente Dios se ha ocupado desde el principio? Entonces, se aplica, digamos, esa promesa de preservación a un manuscrito o una serie de manuscritos o a una edición especial, si es la griega o si es la hebrea. ¿Qué papel desempeñan las versiones? Y eso hablaremos ya la próxima semana, hablaremos de las traducciones de la Biblia. ¿Qué papel desempeñan el haberse traducido todas esas, digamos, a otros idiomas? Eh, eh, ¿Cómo se ha preservado todo eso? Como digo, hablaremos la próxima semana de eso. Entonces, eh, ¿qué impacto tienen los medios de preservación precisamente en lo que es el canon, en lo que es la canonización de esos 66 libros de la Escritura? Entonces, si definimos la preservación, digamos, como doctrina, la preservación precisamente alude a ese hecho, a los hechos de que Dios, por lo que a lo largo de los siglos ha cuidado, ha preservado el registro escrito de su revelación especial para su pueblo. Y comienza con las instrucciones específicas que él dio para su pueblo para preservar la revelación, como hemos leído ya incluso desde Deuteronomio, incluso Éxodo, también hay alguna afirmación en este sentido. La doctrina de la preservación incluye también la forma providencial en la que Dios ha guardado fielmente su palabra mediante los diligentes esfuerzos de sus agentes humanos a lo largo de los milenios. Y esta preservación comenzó en el momento en el que se escribieron los documentos y ha seguido así a través del tiempo a medida de que estos documentos se compilaban, por lo tanto, en la colección que nosotros tenemos hoy que llamamos Biblia y que es el reconocimiento del canon de esos 66 libros de las Escrituras.
Entonces, bueno, ya poco más que decir en cuanto al tema de la transmisión de la escritura. eh, el mismo versículo que refrenda lo que decíamos anteriormente. Entonces, eh, debido a que la Biblia ha sido con frecuencia traducida en muchísimos idiomas y sigue haciéndose, y distribuida a lo largo, digamos, de mucho tiempo, ¿cómo podemos estar seguros de que el error no se ha infiltrado, aunque sea de una manera no intencional? Bueno, lo cierto es que conforme el cristianismo se iba esparciendo, es verdad que las personas deseaban tener la Biblia en su propio idioma y eso requería que hubieran traducciones a esos idiomas originales a partir de los idiomas originales en hebreo y arameo del Antiguo Testamento y también del griego en el Nuevo. Y el trabajo de los traductores, gracias a Dios por ello, no solo proveyó oportunidad para, digamos, para que otros entendieran en su idioma lo que la escritura dice, sino que también surgió la posibilidad, como veremos también la próxima semana, en cuanto a que hubieran errores en esa traducción, en publicación, en las publicaciones que se hacían, la cual durante mucho tiempo, sobre todo en los tiempos antiguos, pues fueron copias a mano, y eso, bueno, podemos entender que hubieran habido algunas. De eso hablaremos, como digo, la próxima semana con más detalle, de las copias que se han encontrado, cómo se ha verificado y se ha comprobado la realidad y la veracidad de esos escritos, aunque hubiesen sido copias de copias y de copias. Pero lo cierto es que a partir del año 1450 que se inventó la imprenta, pues hasta entonces no pudieron ser, digamos, más una mecánica más ausente de error, por decirlo así, en cuanto al copiado de la escritura. Entonces, a lo largo de los siglos, los practicantes, digamos, de la crítica textual, eh, que es una ciencia, y ahí hablamos bastante en las notas que os he puesto ahí, hablamos bastante de ellos también. Es una ciencia precisa, se han ocupado, por tanto, de descubrir y han descubierto y preservado y catalogado y evaluado, incluso también publicado, y tenemos muchos escritos en este sentido, pues han publicado una asombrosa cantidad de manuscritos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y como digo, han sido realmente evaluados y contrastados, llegando a la conclusión de que todo lo que tenemos en el día de hoy no es otra cosa que la palabra de Dios. Y por eso podemos estar seguros, aunque tenga una versión del 60, del 77, de una versión en fin, muchísimas versiones, de las cuales, como digo, hablaremos la próxima semana. Entonces, eh, de hecho, el número de manuscritos bíblicos existentes está muy por encima del número de fragmentos que se preservan en cualquier otra literatura antigua. O sea, dicho de otra manera, la Biblia ha sido el libro o los escritos que más se han preocupado de realmente de investigar su trasfondo, su veracidad, más que ningún otro escrito a lo largo de la historia. Y eso ha propiciado el hecho de que han habido tantos manuscritos que han ido apareciendo, y hablaremos de los últimos del año 1960 y tanto, en cuanto a las cuevas de Qumran. Han sido tantos los escritos existentes que todos esos escritos están muy por encima, como digo, de fragmentos de otros libros, de otras escrituras que hayan aparecido de otros escritos y que por lo tanto han servido para contrastar esa realidad de la veracidad de la Biblia y que por tanto su transmisión ha seguido permaneciendo también en base a esa verdad, aunque con algunos errores, algunas cuestiones de todos conocidos, de todos observados y que de alguna manera
están presentes y que no, digamos, cambian en nada lo que es la realidad de la verdad de la escritura. Entonces, al comparar este texto con texto, el crítico textual puede determinar con confianza lo que contenía el libro original profético, aunque no se mantiene nada de eso hoy, y lo que eran los escritos, digamos, apostólicos e inspirados. Y aunque esas copias existentes del texto hebreo antiguo principal, el que fue, digamos, la base de todo eso, texto masorético, se remonta únicamente al siglo X antes de Cristo, hay otras dos líneas, digamos, de evidencia textual que apoyaron la confianza de los críticos textuales de que habían encontrado realmente los originales. ¿En qué sentido? En primer lugar, el Antiguo Testamento hebreo del siglo X antes de Cristo puede ser comparado con la traducción griega, eh, eh, como bien sabéis, que se llama la Septuaginta, se llamó la Septuaginta del segundo siglo antes de Cristo, y los manuscritos más antiguos en existencia se remontan, en este caso, tanto lo que es eh, la primera, los primeros manuscritos, pues se remontan al año, en este caso, a ver, estoy mirando aquí, el Nuevo Testamento del siglo, o sea, el texto masorético del siglo X antes de Cristo, y, como digo, puede ser comparada con la traducción griega que se hizo de la Septuaginta, y los manuscritos más antiguos en existencia se remontan a año 325 después de Cristo. Entonces hay una, por decirlo así, una consistencia asombrosa entre los dos, y eso lógicamente habla, a pesar de las diferencias, estamos hablando de 13 siglos de diferencia, y eso habla de la precisión al copiar el texto hebreo que ha ido pasando por los siglos, por los siglos de los siglos, por decirlo así. En segundo lugar, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el año 1956, bueno, año 1947 empezaron, se culminó en 1956, son fechados todo lo que se encontraron allí, una gran cantidad, fueron fechados entre el 200 y 100 antes de Cristo, y comprobó, aunque fueron algunos fragmentos solo, incluso en algunos casos algunos versículos, probaron ser realmente importantísimos. ¿Por qué? Porque después de comparar los textos hebreos más antiguos con los recientes, hubieron solamente unas cuantas variantes mínimas, ¿eh? que fueron descubiertas, y esas variantes, ninguna de ellas, por decirlo así, cambió el significado de cualquier pasaje. Entonces, aunque el Antiguo Testamento había sido traducido y copiado por siglos, la versión más reciente era esencialmente que la misma, digamos, que las más antiguas, y como digo, habían pasado entre 10 y 13 siglos. Y eso da idea de cómo Dios preservó, a pesar de que hubieron amanuenses por montones, cada uno traduciendo, eh, Dios preservó las escrituras. Y todo eso en cuanto al Antiguo Testamento, pero y los descubrimientos del Nuevo Testamento son todavía, si cabe, más decisivos, porque ha habido una cantidad mucho mayor de material, y por tanto todo ese material más, mucho más abundante ha sido sometido igualmente a estudio, y hay más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento griego que van desde el Testamento entero a extractos de, digamos, de papiro que contienen tan solo siquiera una parte de un versículo. Pero aún así se han propuesto mirarlo, analizarlo con lupa, y aún así unos cuantos fragmentos existentes se remontan a un periodo de tiempo que va desde de 25 a 50 años de la escritura original, fijaos bien, ¿eh? Entonces, esos eruditos textuales del Nuevo Testamento han concluido que el 99,99% de los escritos originales han sido confirmados. En segundo lugar,
y que ese centésimo del 1% de esa variación que se han encontrado, de esos escritos, no hay ninguna variante que afecte de una manera sustancial ninguna doctrina cristiana. Entonces, podemos estar realmente seguros y confiados en eso. Entonces, con toda esa riqueza de manuscritos bíblicos en los idiomas originales, con la actividad, digamos, disciplinada de los críticos textuales que analizan todo eso para establecer la precisión casi perfecta, el contenido de los escritos originales, cualquier error que se haya infiltrado, cualquier error que se haya incluso permanecido, perpetuado por las miles de traducciones a lo largo de los siglos, puede ser, y de hecho lo son, identificado y corregido al comparar la traducción o copia con el original que han ido con mucha paciencia reconstruyendo. Entonces, todo eso de nuevo es por la gracia de Dios, por la contribución de Dios, la contribución providencial de Dios que ha cumplido su promesa de preservar las Escrituras. Y podemos descansar precisamente teniendo la certeza de que hay traducciones disponibles en el día de hoy, eh, y podemos decir que son realmente la palabra de Dios. Eh, Algunos detalles en este sentido podemos escapar de unas traducciones mucho más modernas que eso ya lo diremos en este sentido la próxima semana. Bueno, entonces, concluyendo, Dios tuvo la intención de que su palabra permaneciera para siempre, y es eso lo que le llamamos como preservación de la Escritura. Por lo tanto, la revelación o el descubrimiento de esa palabra, la revelación de ese escrito, eh, en la que Dios realmente se ha propuesto en sí mismo, darnos, entregarnos, fue protegido de error en su escritura original, que como ya hemos visto, fueron inspiradas por él, y hemos recolectado o hemos reconocido, digamos, toda esa suma de esa verdad en esos 66 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es lo que llamamos la canonicidad de las Escrituras, el canon de las Escrituras, la vara de medir de lo que son las Escrituras. Entonces, a lo largo de los siglos, decenas de miles de copias han habido, posiblemente todavía, y bueno, todavía, y hay hermanos nuestros que sabemos que están eh, traduciendo todavía y lo que queda a los lugares recónditos donde la escritura todavía no ha llegado y están traduciendo en el idioma original, incluso de núcleos pequeños de población. Entonces, a lo largo de los siglos, a pesar de esas miles de copias, de esas miles de traducciones que han sido producidas, que es lo que llamamos transmisión, a pesar de eso, han dado, digamos, pie a que se infiltraran ciertos errores, pero que han sido identificados y que, por lo tanto, de nuevo, no alteran en nada la realidad de la veracidad de la propia palabra de Dios. Eh, Debido a que hay una abundancia de manuscritos antiguos eh, del Antiguo y del Nuevo Testamento, la ciencia exacta de la crítica textual ha podido reconstruir el contenido de los escritos originales, en lo que es la revelación y la inspiración, como hemos dicho a modo de resumen, al grado extremo del 99,99%, con el centésimo del 1% restante sin tener efecto en, como hemos dicho, en cuanto a su doctrina, no cambia absolutamente nada de ninguna verdad bíblica, y eso podemos de nuevo hablar de que ese sería el resumen, digamos, de la preservación de las escrituras. Entonces, el libro sagrado que leemos, el libro sagrado que estudiamos, el libro sagrado que obedecemos y que predicamos, merece ser llamado sin reserva la Biblia, o mejor dicho, la palabra de Dios. Aunque todo el mundo reconoce cuando hablamos
digamos en mayúsculas, la Biblia, sabe que estamos hablando de lo que es la palabra de Dios, pero también sabemos que existe la Biblia del notero, la Biblia del... me refiero en cuanto a cuando hay algo que explicar, pues se menciona que la Biblia, en este caso en minúsculas, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, podemos decir que ese es el libro que estudiamos, que obedecemos, que predicamos y puede ser llamado sin ninguna reserva la Biblia en mayúsculas. Y todo debido a que su autor es Dios, que lleva las cualidades de verdad total, que lleva las cualidades de confiabilidad absoluta, que no puede ser de otra manera, porque es lo que caracteriza la verdad en sí mismo de Dios. Dios es verdad y su palabra es verdad. Entonces, bueno, creo que por hoy está bien en este sentido y, y bueno, ¿hay alguna contribución de vuestra parte, alguna pregunta? Adelante. Antes, cuando estabas hablando del canon de las escrituras y como ya está cerrado desde hace siglos ya, eh, no sé, estaba pensando también en la inmutabilidad de Dios y que, bueno, primero tenían que decidir y definir el canon, pero luego, como Dios no cambia, esto tampoco va a cambiar porque su palabra Ujú. no va a cambiar. Es solo que tenía que revelárselo a los hombres y, bueno, está cerrado, ya está cerrado y ya está. Sí, ese es un buen punto, el tema de la inmutabilidad de Dios en el sentido de que lo que Dios ha dicho no lo cambia. Y aunque hemos dado esos argumentos que, que para muchos igual no lo serán, como hemos dicho, grupos que pueden definir esto de otra manera. Pero de nuevo, la propia escritura marca como si fueran, como tenemos en nuestra biblioteca, pues esos cacharros que sirven para sujetar los libros, ¿eh? El Génesis marca el principio, Apocalipsis marca el final. Y ahí están metidos los 66 libros de la escritura, que la propia palabra de Dios se encarga de definir que no hay más, ¿eh? No hay más. Entonces, bueno, algunos interpretan, como digo, esto de otra manera, pero el hecho de que lo haya dicho Dios y que Dios es inmutable, como bien dice Olivia, pues eso todavía da, si cabe, más fuerza a- al hecho de no hay nueva revelación. Bastante tenemos con ser obedientes a lo que Dios nos ha dicho y está establecido en esos 66 libros. ¿Alguna cosa más? Hola, Consuelo. Hola Paco, ¿Todo bien? sí, solo que la niña me ha estado molestando durante la clase, pero como llevo el auricular, he estado tomando toda la clase. Muy bien. Bueno, está todo bien, me alegro. Bueno, si no tenéis algo más que añadir, de nuevo recordar que esta semana, aparte de lo que podáis tener atrasado, que os sugiero que os pongáis al día, esta semana, precisamente por estos temas que hemos tocado, pues esperamos dos trabajos vuestros, ¿vale? Podéis ponerlos juntos si queréis, pero que sean en este caso 4 páginas, pero definiendo en los encabezados la diferencia. Una cosa es el canon y también otra cosa es la preservación y transmisión, que sí puede ir, ¿vale? Entonces, si todo está claro y no tenéis más que añadir, podemos concluir con este tiempo. Podemos orar. Soberano Señor, gracias, Padre, por este. Paco, Sí, perdón. eh, perdone, te voy a enviar un mensaje en privado y empecé a trabajar sobre mi tema, pero tengo algunas dudas, ya te lo envío en privado. Vale, muy bien, correcto. Pues a lo dicho, vamos a orar y despedirnos. Soberano Señor, de nuevo,
Gracias, Padre, por esta oportunidad, sinónimo de privilegio que tenemos, Señor, en momentos como este, circunstancias como esta, en lugares como estos, Señor, con libertad poder reunirnos, hablar, Señor, de tu palabra, Señor, del bien que tu palabra hace en nuestra vida, que es la base de nuestro crecimiento, que es la regla de nuestra conducta, de nuestra fe. Señor, gracias por esa palabra tuya. Ayúdanos, Señor, por el Espíritu Santo, a que podamos tener un entendimiento correcto, Señor, de lo que tú realmente quieres y pides de cada uno de nosotros. Señor, no es nada difícil para ninguno de nosotros. Tu palabra no es un jeroglífico que necesitamos descubrir con artes poco raras. Tu palabra es verdad, tu palabra es clara, tu palabra es diáfana. Ayúdanos, Señor, por lo tanto, a que podamos acudir constantemente a ella, para que nuestras vidas sean dirigidas, Señor, por ti, por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, de nuevo. Te pedimos que tú nos ayudes, tal como hemos visto hoy, a reconocerla toda ella como tu palabra y a saber, Señor, transmitirla con fidelidad a otros para que tu nombre siga siendo, tu palabra siga siendo, siga corriendo y siga siendo glorificada. Gracias de nuevo por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Sígueles dando, Señor, tu provisión en este sentido y que tú los cuides y los bendigas. Gracias por todo. Señor, guárdanos hasta que nos volvamos a ver de nuevo la próxima semana. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bueno, queridos, el Señor os bendiga. Igualmente, bendiciones.